El sábado por la mañana, Laura me pidió que la acompañara a una fiesta en la casa de su amiga Marta en el centro de Madrid. Lo dijo con una sonrisa que no veía en ella desde hacía tiempo, y aunque algo en mi interior me decía que me negase, acepté. Cuando llegamos, la música ya vibraba a través de las paredes, y las luces de colores iluminaban los rostros de extraños que se movían al ritmo del reggaetón. Laura desapareció rápidamente entre la multitud, diciendo que iba a buscar a Marta, dejándome solo junto a la barra improvisada en la cocina. Cogí una cerveza fría y me apoyé en el marco de la puerta, observando a la gente bailar y reír como si el mundo nunca se fuera a acabar. Entonces lo noté. Un tipo alto, con barba perfectamente arreglada y una camisa blanca que parecía hecha a medida, se acercó a Laura en la esquina de la sala. Él se inclinó para decirle algo al oído, y ella se echó a reír, colocando su mano en su brazo de manera tan natural que me hizo sentir como un extraño en mi propio matrimonio. No era la risa de cortesía que le daba a los compañeros de trabajo cuando me los presentaba en cenas aburridas. No, esto era algo más. Era una risa ligera, auténtica, la misma que solía reservar para mí en nuestros primeros años juntos. Decidí no hacer una escena. Me repetí que estaba siendo paranoico, que no tenía sentido enloquecer solo porque un desconocido se atrevió a hacerla reír. Pero cuando me acerqué para unirme a ellos, el tipo me lanzó una mirada rápida, casi desafiante, y colocó su mano en la parte baja de la espalda de Laura, guiándola hacia el balcón como si yo no existiera. Ese pequeño gesto encendió una chispa en mi mente, una alarma que no había querido escuchar hasta ese momento. Pero aún me contuve, porque nadie quiere ser el marido celoso que arruina la fiesta. Decidí esperar. Pasaron 10, 15, 20 minutos. La puerta del balcón seguía cerrada, y las cortinas ondeaban suavemente con la brisa de la noche madrileña, ocultando lo que ocurría al otro lado. Me acerqué lentamente, mis pasos amortiguados por la música y las risas que llenaban el salón. Cuando me acerqué lo suficiente para ver a través de las cortinas, sentí como si el tiempo se ralentizara. Laura estaba apoyada contra la barandilla, el tipo inclinado sobre ella, su rostro peligrosamente cerca del suyo. Pero lo que me rompió no fue la cercanía física, sino la mirada en sus ojos. Una mezcla de deseo y nerviosismo que reconocí al instante. Era la misma mirada que me lanzó la primera vez que nos besamos, cuando aún éramos dos desconocidos cruzando miradas en una terraza de verano. Me quedé congelado, incapaz de moverme o siquiera respirar, mientras la realidad comenzaba a desmoronarse a mi alrededor. En ese momento, supe que algo más profundo que una simple conversación estaba ocurriendo entre ellos, y que yo estaba a punto de perder a la mujer que creía conocer. Cuando volvíamos a casa esa noche, el silencio en el coche era espeso. Laura tarareaba suavemente la canción que aún sonaba en su cabeza, mientras yo apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No quería hablar, no sabía cómo empezar sin que sonara a confrontación directa, pero el nudo en mi estómago exigía respuestas. Me sentía como un intruso en mi propia vida, atrapado en una película en la que el protagonista es el último en entender lo que sucede a su alrededor. Al llegar al semáforo en rojo, aproveché el momento para mirarla de reojo. Estaba mirando por la ventana, su rostro iluminado por las luces de neón que parpadeaban en las fachadas de los bares a lo largo de la Gran Vía. No parecía preocupada, ni siquiera incómoda por haberse desaparecido en el balcón con aquel tipo mientras yo me quedaba solo en una fiesta donde apenas conocía a nadie. Decidí romper el silencio antes de que me consumiera por completo. ¿Te divertiste esta noche?, pregunté, tratando de que mi voz sonara casual, aunque el tono de mi pregunta traicionó mis verdaderas intenciones. Laura giró la cabeza lentamente, como si le costara salir del trance en el que estaba inmersa. Me lanzó una sonrisa que me pareció casi condescendiente, y asintió. Sí, estuvo bien. Marta siempre sabe cómo organizar una buena fiesta, ¿no crees?
Apreté los dientes, tratando de contener el impulso de seguir indagando, pero la imagen de ella riendo con ese desconocido seguía girando en mi mente como un disco rayado. ¿Y tu amigo del balcón? Solté, más directo de lo que había planeado. Laura parpadeó, claramente sorprendida por mi pregunta. Bajó la mirada un segundo, casi imperceptiblemente, antes de responder. ¿Amigo? Ah, te refieres a Raúl, el primo de Marta. Apenas lo conocía. Solo me estaba contando algo gracioso que le pasó en el trabajo. No es nada, en serio. Había algo en su tono, una ligera tensión en las palabras, que encendió todas las alarmas en mi cabeza. El nombre Raúl no me sonaba, y considerando que Laura y Marta se conocen desde hace más de 20 años, me pareció extraño que este primo nunca hubiera aparecido en nuestras conversaciones. El semáforo cambió a verde, y aceleré sin decir nada más. El resto del trayecto fue un silencio incómodo, roto solo por el suave zumbido del motor y el sonido de los semáforos parpadeando en cada cruce. Cuando llegamos a casa, Laura se apresuró a quitarse los tacones y desaparecer en el baño sin siquiera mirarme. Yo me quedé en el salón, mirando las sombras que las luces de la calle proyectaban en las paredes, tratando de calmar la tormenta de pensamientos que me consumía. Más tarde, cuando ella se deslizó en la cama a mi lado, fingiendo estar ya medio dormida para evitar cualquier conversación, supe que algo había cambiado. No fue solo la forma en que evitó mi mirada o la prisa con la que se refugió en las sábanas, sino la frialdad palpable que se instaló entre nosotros, como un muro invisible que ninguno de los dos parecía dispuesto a derribar. Pasaron los días y traté de no pensar demasiado en aquella noche, convenciéndome de que tal vez estaba exagerando, de que los años y las rutinas habían convertido mi mente en un nido de paranoias injustificadas. Pero la duda seguía ahí, como una espina clavada que se resistía a ser ignorada. Las pequeñas señales comenzaron a acumularse, llamadas que Laura atendía a escondidas en el balcón, mensajes que le hacían sonreír pero que nunca compartía conmigo, y esas salidas inesperadas con amigas que siempre parecían surgir en los momentos menos oportunos. Una tarde, mientras ella se duchaba, vi su bolso tirado en el sofá. Me acerqué lentamente, como si fuera a explotar si lo tocaba. No suelo husmear en sus cosas, pero esta vez no pude resistir la tentación. Metí la mano y, entre el desorden de papeles y recibos, encontré una servilleta de bar, doblada en 4, con un número de teléfono garabateado en tinta negra. El nombre Raúl estaba escrito con una caligrafía que no reconocí, y al verlo, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Guardé la servilleta donde la encontré y me senté en el sofá, mirando la puerta del baño como si en cualquier momento Laura fuera a salir y descubrirme. Pero los minutos pasaron y el sonido del agua seguía fluyendo al otro lado de la pared. Respiré hondo y traté de ordenar mis pensamientos. Esto no era una prueba definitiva, pero tampoco era algo que pudiera ignorar fácilmente. La duda que había tratado de enterrar ahora había crecido hasta convertirse en una certeza que me quemaba el pecho. Esa noche, mientras fingíamos que todo estaba bien, mientras cenábamos en silencio frente al televisor y nos deseábamos buenas noches con besos vacíos, tomé la decisión de no seguir ignorando las señales. Iba a averiguar quién era realmente Raúl y qué significaba para Laura, sin importar el costo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Laura parecía más distante que nunca, como si el espacio entre nosotros se hubiera ensanchado de repente, convirtiéndonos en dos extraños que solo compartían techo y apellido. Cada vez que la veía deslizarse hacia el balcón para tomar una llamada o reírse con un mensaje que nunca compartía, sentía que algo se rompía un poco más dentro de mí. Decidí que no podía seguir viviendo así, en esa incertidumbre corrosiva que me devoraba por dentro, así que empecé a prestar más atención, a observar cada detalle, a escuchar cada palabra que decía en busca de alguna pista que confirmara mis sospechas. El sábado por la mañana, mientras ella se duchaba, aproveché para revisar su bolso de nuevo. Lo encontré en el sofá,
medio abierto, con su cartera y un par de cosméticos sobresaliendo. Me senté junto a él, respiré hondo y, con las manos ligeramente temblorosas, lo abrí. Dentro encontré lo de siempre, su billetera, un paquete de pañuelos, un cargador de móvil y un pequeño frasco de perfume, pero también algo que no esperaba. Entre los recibos arrugados y las tarjetas de visita que siempre coleccionaba, encontré otra servilleta, esta vez con una dirección escrita en tinta azul, claramente reciente por lo nítido del trazo. La dirección no me sonaba familiar, pero la calle estaba en el centro, cerca de donde solíamos salir a cenar cuando aún teníamos citas improvisadas. Guardé la servilleta de nuevo, tratando de dejar todo tal y como lo encontré, y me levanté justo cuando el agua de la ducha se detuvo. Mi corazón latía con fuerza, como si me hubieran descubierto robando. Me dirigí rápidamente a la cocina, fingiendo buscar algo en la nevera cuando ella apareció en el pasillo, con el pelo mojado y envuelta en su bata de baño. Me lanzó una mirada rápida antes de desaparecer en nuestra habitación para vestirse, y yo me quedé ahí, con la cabeza enterrada en la nevera, tratando de calmarme. Esa noche, Laura me dijo que iba a salir con Marta, como si fuera lo más normal del mundo. Me lo mencionó mientras recogía los platos después de cenar, sin siquiera mirarme a los ojos, como si la rutina de nuestras vidas se hubiera convertido en una máscara que ella se ponía cada vez que tenía que hablar conmigo. Asentí sin decir nada, aunque por dentro mi mente ya estaba calculando mis próximos movimientos. Si ella iba a salir, yo también lo haría. Esperé a que se maquillara y eligiera uno de sus vestidos más ajustados, esos que solía usar solo para ocasiones especiales, y luego fingí que iba a ver una película en el salón mientras ella terminaba de arreglarse. Cuando finalmente salió de la habitación, con ese perfume dulce que solía volverme loco, me lancé al sofá y encendí la tele para completar el teatro. Me dio un beso rápido en la mejilla, el tipo de beso que le das a un compañero de piso, y salió por la puerta sin mirar atrás. Esperé 10 minutos antes de levantarme, agarrar las llaves y salir tras ella. Bajé las escaleras de 2 en 2 y salí a la calle justo a tiempo para verla girar en la esquina, su figura desapareciendo en la distancia. Me apresuré a seguirla, manteniendo una distancia prudente, escondiéndome entre los coches aparcados y las sombras de los edificios. No quería que me viera, no quería enfrentarla todavía, solo necesitaba confirmar mis sospechas antes de decidir qué hacer. La seguí hasta una pequeña plaza en el centro, una de esas escondidas que solo conoces si has vivido en Madrid toda tu vida. Ella se detuvo frente a un bar con luces tenues y un cartel de madera que anunciaba cócteles y tapas. Miró a su alrededor rápidamente antes de entrar, y yo me escondí detrás de una moto aparcada, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Me acerqué al ventanal y, con cuidado de no ser visto, me asomé para ver el interior. Ahí estaba, sentada en una mesa junto a la ventana, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Frente a ella, el hombre del balcón, el tal Raúl, el mismo que había aparecido en aquella servilleta arrugada en su bolso. Lo vi inclinarse hacia ella, hablarle al oído, y ella reírse como si estuvieran en el inicio de un romance, como si yo no existiera. Me aparté del ventanal, mi corazón martilleando en mis oídos, mis manos apretadas en puños. Sabía que no podía entrar y confrontarlos, no sin pruebas, no sin saber exactamente hasta dónde llegaba esta traición. Respiré hondo, tratando de calmarme, y saqué el móvil para tomar una foto. Luego, sin mirar atrás, me alejé rápidamente, sintiendo que el peso del mundo caía sobre mis hombros con cada paso que daba. Cuando llegué a casa, me dejé caer en el sofá, mirando la foto en mi móvil una y otra vez, tratando de procesar lo que acababa de ver. Me sentía vacío, traicionado, como si mi mundo entero se hubiera derrumbado en cuestión de minutos. Pero en lugar de romper a llorar o lanzarme a gritar como un loco, solo me quedé ahí, mirando la pantalla, pensando en mi próximo movimiento, en cómo iba a enfrentar a Laura y, más importante aún,
en cómo iba a recuperar el control de mi vida. Pasé toda la noche mirando esa maldita foto, ampliando la imagen para captar cada detalle, para grabar en mi memoria cada gesto, cada mirada que intercambiaron mientras yo me consumía en el silencio de nuestro salón. Laura volvió a casa casi a las 3 de la mañana, tambaleándose ligeramente, con ese mismo perfume dulce que me había enamorado pero que ahora me revolvía el estómago. Fingí estar dormido en el sofá cuando la escuché cerrar la puerta con cuidado, quitarse los tacones y caminar de puntillas hasta nuestra habitación. Esperé unos minutos, escuchando los sonidos amortiguados mientras se quitaba el vestido y se deslizaba en la cama, antes de levantarme y dirigirme al dormitorio con pasos firmes. Laura se sobresaltó cuando encendí la luz de golpe, parpadeando rápidamente mientras se incorporaba en la cama, tirando de las sábanas para cubrirse como si fuera una adolescente atrapada haciendo algo prohibido. Me quedé en la puerta, con la mano aún en el interruptor, mirándola sin decir nada, dejando que el silencio pesara sobre nosotros como una sentencia no pronunciada. ¿Dónde estabas?, pregunté finalmente, tratando de que mi voz no temblara, aunque sentía que me costaba respirar. Laura me miró como si no entendiera la pregunta, como si se hubiera olvidado de que existía en las horas que pasó con ese tipo en el bar. Se pasó una mano por el pelo, todavía húmedo por el sudor de la noche madrileña, y trató de poner una expresión de inocencia que me pareció casi insultante. Te lo dije, estaba con Marta, respondió, su voz más aguda de lo normal, una señal clara de que mentía. Me acerqué lentamente, soltando el interruptor y dejando que la luz llenara cada rincón de la habitación. Me senté en el borde de la cama, a pocos centímetros de ella, y saqué el móvil del bolsillo, abriendo la galería para mostrarle la foto que había tomado unas horas antes. Se la puse delante, sin apartar los ojos de su rostro, buscando cualquier rastro de remordimiento o vergüenza, pero todo lo que vi fue sorpresa, seguida rápidamente por una expresión de ira mal disimulada. ¿Qué es esto?, soltó, tratando de sonar indignada, pero el leve temblor en sus manos la delató. Eso iba a preguntarte yo, respondí, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Sentía que mi corazón iba a estallar, que cada segundo que pasaba en esa habitación me acercaba más al borde del abismo, pero me obligué a no perder el control. Laura apartó la mirada, mordiendo su labio inferior como solía hacer cuando se sentía atrapada, y dejó caer el móvil en la cama, como si quemara. Se apartó de mí, tirando de las sábanas para cubrirse más, como si la tela pudiera protegerla de las preguntas que se acumulaban en mi mente. No es lo que piensas, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Me reí, un sonido amargo que llenó el silencio de la habitación como un eco desagradable. Me levanté de la cama y empecé a caminar de un lado a otro, tratando de calmarme, de no dejar que la rabia me nublara el juicio. ¿No es lo que pienso?, repetí, lanzándole una mirada que hizo que apartara los ojos. Entonces explícame qué estabas haciendo en ese bar con ese tipo, riéndote como si estuvieras en una primera cita mientras yo me pudría en casa, fingiendo que todo estaba bien. Laura abrió la boca para responder, pero las palabras parecieron atascarse en su garganta. La vi tragar saliva, sus manos retorciendo las sábanas con fuerza, y supe en ese momento que no iba a decirme la verdad, que iba a seguir negándolo hasta que ya no pudiera. Es solo un amigo, dijo finalmente, sus ojos evitando los míos. Nos encontramos por casualidad y decidimos tomar una copa, nada más. Me quedé mirándola, sintiendo como el enfado se convertía en una especie de desesperación fría, en una tristeza que me oprimía el pecho y me dejaba sin aire. Sabía que me estaba mintiendo, que cada palabra que salía de su boca era una puñalada más a nuestro matrimonio, pero aún así quería creerla, quería aferrarme a la esperanza de que esto no era lo que parecía. ¿Solo un amigo?, repetí, mi voz ahora apenas un susurro. ¿Desde cuándo los amigos se miran así, Laura? ¿Desde cuándo los amigos se esconden para verse a escondidas,
para reírse en bares oscuros mientras sus parejas se quedan en casa sin saber nada? Ella no respondió. Se quedó allí, con la mirada clavada en las sábanas, sus dedos apretando el tejido como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. Me di la vuelta y salí de la habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la que había planeado, dejando que el ruido resonara en el pasillo vacío. Me dirigí al salón, me dejé caer en el sofá y enterré el rostro en las manos, tratando de no pensar en lo que acababa de pasar, en lo que acababa de confirmar, en la vida que se desmoronaba a mi alrededor como un castillo de naipes. Sabía que esta era solo la primera confrontación, que todavía quedaba mucho por descubrir, mucho que enfrentar, pero en ese momento me sentía demasiado agotado para seguir luchando. Me quedé allí, en la oscuridad, esperando a que el amanecer me diera la fuerza para seguir adelante. Los días que siguieron a nuestra confrontación fueron una mezcla de silencio y tensión insoportable. Laura y yo apenas nos dirigíamos la palabra, moviéndonos por la casa como dos extraños que solo coincidían por accidente en el mismo espacio. Cada vez que la veía sacar su teléfono y alejarse al balcón para hablar en voz baja, sentía como la rabia se acumulaba en mi pecho, como la paciencia que me había obligado a mantener empezaba a desmoronarse poco a poco. Sabía que no podía seguir así, que no podía permitir que me tratara como un idiota mientras seguía viéndose con ese tipo, así que decidí que era hora de tomar el control de la situación, de hacer algo más que confrontarla con palabras vacías que ella siempre encontraba la manera de esquivar. El sábado siguiente, cuando Laura me dijo que iba a salir de nuevo con Marta, simplemente asentí sin decir nada, ocultando mi verdadero plan detrás de una expresión neutral que había perfeccionado en las últimas semanas. La vi arreglarse con más cuidado del habitual, eligiendo uno de sus vestidos favoritos, aplicándose maquillaje con una precisión que hacía tiempo que no veía en ella. Cuando finalmente se fue, esperé unos minutos para asegurarme de que no volviera a por algo olvidado, y luego me puse en marcha. Sabía que no iba a la casa de Marta, eso lo tenía claro, así que decidí seguirla. Cogí mi coche y me mantuve a una distancia prudente mientras ella se dirigía al centro de la ciudad, sus luces traseras guiándome a través del tráfico del sábado por la noche. Me sentía como un detective de tercera categoría, sudando a pesar del aire acondicionado del coche, con las manos tensas sobre el volante y los ojos fijos en su vehículo, tratando de no perderla de vista. Laura finalmente se detuvo frente a un pequeño hotel en el centro, uno de esos lugares discretos que casi se camuflan con las tiendas y bares que los rodean. La vi aparcar y bajar del coche con una calma que me resultó irritante, como si no estuviera haciendo nada fuera de lo normal, como si yo no existiera. La seguí a pie, manteniendo una distancia suficiente para que no me notara, y la vi entrar en el vestíbulo sin siquiera mirar atrás. Esperé unos segundos antes de acercarme a la entrada, mirando a través del cristal como si solo fuera un peatón curioso, y allí estaba, en el mostrador, hablando con el recepcionista mientras éste le entregaba una tarjeta magnética y señalaba hacia los ascensores al fondo del pasillo. Ella le dedicó una sonrisa rápida antes de dirigirse hacia los ascensores, y yo me quedé congelado en la acera, mirando cómo desaparecía detrás de las puertas metálicas. Mi mente se nubló por un momento, y por un segundo consideré entrar y confrontarla allí mismo, en el vestíbulo, delante de los desconocidos que se paseaban despreocupados a mi alrededor, pero decidí que no iba a darle esa satisfacción, que no iba a rebajarme al nivel de un marido desesperado que pierde el control en público. Me aparté del cristal y caminé de vuelta a mi coche, sintiendo cómo la rabia se convertía en una especie de determinación fría que me daba fuerzas para seguir adelante con mi plan. Me dirigí directamente a la oficina de un amigo mío, Hugo, que trabajaba como investigador privado. Lo conocía desde los tiempos de la universidad, y aunque habíamos perdido algo de contacto con los años, sabía que podía confiar en él para manejar esto de manera discreta. Le conté lo que había descubierto, lo que había visto con mis propios ojos, y él simplemente asintió, sin hacer preguntas innecesarias, sin juzgarme por lo que estaba a punto de hacer.
Necesito pruebas, Hugo, le dije, sentándome frente a su escritorio mientras él encendía su ordenador. Fotos, vídeos, lo que sea. Quiero que no le quede ninguna duda de que sé exactamente lo que está haciendo. Hugo me lanzó una mirada seria antes de asentir y empezar a teclear rápidamente, buscando en sus archivos, abriendo programas que no reconocí y anotando detalles en un cuaderno viejo que parecía haber usado durante años. No te preocupes, Javier, respondió finalmente, levantando la vista para mirarme a los ojos. Si ella está haciendo lo que crees que está haciendo, lo descubriré. Salí de su oficina sintiéndome más ligero, como si el simple hecho de haber dado ese paso me hubiera quitado un peso de encima. Sabía que esto no iba a ser fácil, que las próximas semanas serían un infierno mientras esperaba los resultados de la investigación, pero al menos ahora tenía un plan, una forma de recuperar el control de mi vida y de poner fin a la farsa que se había convertido en mi matrimonio. Cuando llegué a casa, Laura todavía no había vuelto, y me dejé caer en el sofá con una mezcla de cansancio y satisfacción, mirando la puerta como si esperara que ella entrara en cualquier momento, tratando de imaginar cómo me sentiría cuando finalmente tuviera las pruebas en mis manos, cuando ya no hubiera lugar para las mentiras ni las excusas. Sabía que me estaba jugando mucho con esto, que una vez que empezara no habría vuelta atrás, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la sombra de sus engaños, que no podía seguir ignorando la realidad por miedo a enfrentarla. Pasaron 2 semanas desde que hablé con Hugo, 2 semanas en las que fingí que todo estaba bien, que no sabía nada, que no había visto a Laura entrar en ese hotel como si nuestra vida juntos no significara nada para ella. Fue más difícil de lo que pensé, sonreír en los desayunos, responder a sus preguntas triviales sobre el trabajo, pretender que seguía siendo el mismo marido que había sido antes de descubrir su traición, pero sabía que tenía que mantener la calma hasta que tuviera todas las piezas en mis manos. Hugo me había prometido ser rápido, pero incluso para alguien con su experiencia, seguir a una persona sin levantar sospechas requiere tiempo y paciencia, algo que en esos días me resultaba casi imposible de encontrar. El jueves por la tarde, mientras me preparaba para salir del trabajo, mi móvil vibró con un mensaje de Hugo. Solo decía lo tengo. Pásate por mi oficina esta noche. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, sintiendo como una mezcla de alivio y rabia me atravesaba como un rayo. Sabía que esto era lo que había estado esperando, la confirmación final, la prueba irrefutable que pondría fin a esta pesadilla, pero también me aterrorizaba lo que estaba a punto de descubrir. Llegué a su oficina 1 hora después, y Hugo me recibió con un asentimiento serio, su expresión tan dura como la de un médico a punto de dar un diagnóstico fatal. Me invitó a sentarme frente a su escritorio y encendió su ordenador, girando la pantalla hacia mí antes de tomar asiento. Aquí tienes, dijo, señalando el monitor. Fotos, vídeos, mensajes de texto, todo lo que necesitas para ponerle fin a esto. Me incliné hacia adelante, viendo cómo las imágenes pasaban frente a mis ojos. Laura y Raúl entrando juntos en el hotel, saliendo horas después, abrazados en la oscuridad de la calle como 2 amantes adolescentes que no temen ser descubiertos. Vi los mensajes que se habían enviado, las promesas de encuentros futuros, los chistes privados que solo ellos 2 entendían. Sentí como mis manos se cerraban en puños, mis dientes apretándose con tanta fuerza que pensé que iban a romperse. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, mi voz más baja de lo que había planeado. ¿Cuánto tiempo llevan viéndose? Hugo se recostó en su silla, cruzando los brazos mientras me miraba con una mezcla de lástima y respeto. Parece que al menos un par de meses, respondió, moviendo el ratón para mostrarme una serie de fechas que había recopilado. Empezaron con mensajes casuales, reuniones rápidas, pero las cosas se intensificaron rápidamente. Las últimas semanas han sido casi diarias. Me recosté en la silla, soltando el aire que no me había dado cuenta de que estaba reteniendo. Esto era peor de lo que había imaginado, peor de lo que había temido,
pero al menos ahora tenía la verdad frente a mí, sin posibilidad de negarla o disfrazarla. Gracias, Hugo, dije finalmente, levantándome y extendiéndole la mano. Esto es justo lo que necesitaba. Hugo me apretó la mano con firmeza, asintiendo en silencio mientras me acompañaba a la puerta. No dudes en llamarme si necesitas algo más, añadió mientras me dirigía al pasillo. Y, Javier, haz lo que tengas que hacer. No te dejes pisotear. Salí de su oficina sin mirar atrás, guardando la memoria USB con todas las pruebas en el bolsillo interior de mi chaqueta. Me dirigí directamente a casa, mi mente funcionando como una máquina bien engrasada, ya sin espacio para la tristeza o el dolor, solo para la acción. Cuando llegué, Laura estaba en el salón, hablando por teléfono con alguien que claramente no era Marta, su voz suave y risueña mientras se giraba para verme entrar. Me lanzó una mirada rápida y terminó la llamada con una excusa apresurada, dejando el móvil en la mesa antes de levantarse para saludarme. Hola, cariño, dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. ¿Qué tal tu día? Me aparté ligeramente, haciendo que su beso aterrizara en el aire, y vi como una sombra de confusión cruzaba su rostro antes de que pudiera disimularla. Necesitamos hablar, dije, mi voz tan firme que incluso a mí me sorprendió. Laura me miró, sus ojos buscando respuestas en los míos, y supe en ese momento que ella también sentía que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Me dirigí al salón y me dejé caer en el sofá, sacando la memoria USB de mi chaqueta y colocándola sobre la mesa frente a mí. Laura se quedó de pie en el umbral, mirándome como si no supiera si debía acercarse o salir corriendo. Siéntate, le dije, señalando el sillón frente a mí. Esto va a ser largo. Ella se sentó lentamente, sus manos entrelazadas en su regazo, sus ojos fijos en la pequeña memoria que brillaba bajo la luz del salón. ¿Qué es eso?, preguntó finalmente, su voz temblando ligeramente. Sonreí, una sonrisa amarga que no alcanzó mis ojos, y me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas mientras la miraba directamente a los ojos. Es todo lo que necesito para demostrar lo que has estado haciendo a mis espaldas, respondí, mi voz firme, mi corazón latiendo con fuerza pero mi mente más clara que nunca. Es el final de esta farsa, Laura. Y te prometo que no voy a dejar que salgas de esta sin pagar las consecuencias. Laura se quedó sentada frente a mí, todavía sin comprender del todo lo que acababa de pasar. Sus ojos iban de mi rostro a la memoria USB sobre la mesa, como si intentara encontrar en mi expresión algo que indicara que todo esto era solo una broma, un malentendido, pero yo estaba completamente serio. No planeaba gritar, no quería hacer una escena, solo iba a poner fin a esta historia de una vez por todas y salir de esta farsa con la cabeza en alto. ¿Quieres saber qué hay en esta memoria?, pregunté, recostándome en el sofá y cruzando los brazos, sin apartar los ojos de ella. ¿O prefieres que simplemente te cuente todo lo que descubrí en las últimas semanas? Ella se puso pálida, sus dedos se cerraron en puños, y pude ver cómo tragaba saliva, dándose cuenta de que ya no tenía sentido mentir ni inventar excusas. Le di la oportunidad de hablar, de explicarse, pero solo se quedó allí en silencio, con la mirada clavada en sus rodillas, como una niña atrapada robando en una tienda. Está bien, déjame empezar yo, continué, girando la memoria USB entre mis dedos como si fuera un dado en un juego de azar. Aquí está todo, fotos, videos, mensajes de texto, llamadas, citas en hoteles. Todos tus pequeños secretos sucios, Laura. Tu nueva vida perfecta de la que te esforzaste tanto en mantenerme al margen. Ella levantó la cabeza de golpe, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero yo ya estaba demasiado lejos para que eso me afectara. No sentía pena por ella ni por lo que habíamos perdido. En ese momento, solo sentía una fría satisfacción al ver su rostro deformarse por el miedo y la culpa, al comprender que yo ya no era el marido ingenuo que se podía engañar con falsas sonrisas y promesas vacías.
Javier, susurró, su voz temblando mientras sus manos se aferraban a los bordes del sofá, como si estuviera a punto de caer en un abismo. ¿No es lo que piensas? Me reí, aunque fue más un sonido seco y vacío que una verdadera risa. ¿No es lo que pienso? Repetí, sintiendo cómo la rabia volvía a encenderse en mi pecho. Entonces, ¿qué es, Laura? Esos mensajes sobre cuánto extrañas su toque, sobre lo mucho que lo necesitas cuando no estás cerca. Esos encuentros en hoteles baratos donde te entregas a alguien que conoces desde hace solo unos meses. Ella cubrió su rostro con las manos, y vi cómo sus hombros empezaban a temblar. Me levanté del sofá y me dirigí hacia la ventana, mirando las luces de Madrid parpadear en la distancia, pensando en todas las familias que en ese momento cenaban juntas, que se abrazaban sin secretos, sin mentiras. Sentí una punzada de envidia, pero también una ola de alivio al saber que, aunque tarde, al fin había abierto los ojos. No voy a hacerte una escena, Laura, dije, aún mirando por la ventana, mis manos apretadas en puños. No voy a hacer que esto sea un espectáculo para nuestros amigos o la familia. Solo quiero que entiendas que, a partir de hoy, nuestra vida cambia para siempre. Escuché cómo sollozaba en silencio, pero no me volví. No quería verla llorar, no quería sentir ni una pizca de lástima por alguien que destruyó nuestro matrimonio con tanto descaro y frialdad. Ya he presentado los papeles del divorcio, añadí, sintiendo cómo mi voz se volvía más firme con cada palabra. Y no creas que esto será fácil para ti. Me llevaré todo lo que pueda, y no te dejaré nada más que los recuerdos de cómo arruinaste tu vida por un hombre que probablemente ni siquiera conocías realmente. Dejé que el silencio llenara la habitación, dándole tiempo para procesar lo que acababa de escuchar, para entender que su mundo acababa de derrumbarse y que yo no iba a estar allí para ayudarla a recoger los pedazos. Luego, coloqué la memoria USB en la mesa frente a ella y me dirigí a la puerta, sin mirar atrás, sin esperar que encontrara las palabras para defenderse o suplicarme que me quedara. Cuando salí a la calle, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente. Caminé hasta mi coche, sintiendo cómo con cada paso me iba liberando del peso de los últimos meses, como recuperaba poco a poco la fuerza que había perdido al dejar que las mentiras de Laura me consumieran. Encendí el motor y me adentré en las calles vacías, sin mirar atrás, sin dudar de mi decisión. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que me esperaba un largo proceso para reconstruir mi vida, pero al menos ahora era libre, y esa libertad valía cada segundo del dolor que me había costado recuperarla.